Bueno, empezamos una nueva parte del tema, que es otra de las fases del proceso administrativo. La primera dijimos que era la planificación, ahora vamos a empezar a ver la organización. Decíamos que tanto la planificación como la organización eran dos fases que llamábamos estáticas porque lo que hacían era diseñar el proceso, no ejecutar, que empieza después la fase de gestión que veremos después. En esta primera parte de la organización vamos a ver los estudios que se han hecho sobre la organización de la empresa. Vamos a ver primero la idea de organización y después los estudios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo para organizar la empresa. Y después en otro vídeo posterior veremos las distintas formas de organización que se dan en la empresa y cómo se refleja eso en un documento que llamamos el organigrama. Bien, pues vamos a empezar entonces con la función de organización, con esa definición de organización. ¿Qué entendemos nosotros por organización? Pues la segunda fase de ese proceso administrativo que hemos comentado y que consiste en diseñar una estructura para la empresa. Diseñar una estructura quiere decir todo lo que en la empresa hay que hacer, pues vamos a dividirlo. Lo dividimos en distintas tareas. Esas tareas posteriormente se las asignamos a trabajadores, con lo cual diseñamos puestos de trabajo y posteriormente coordinamos la labor de todos esos trabajadores. Por tanto, organizar es dividir en tareas y posteriormente coordinar todas esas tareas para que tenga todo un sentido de unidad. Como hemos dicho, o como aquí dice, lo que hacemos es estructurar diseñar una estructura en la que quedan definidas todas esas tareas y responsabilidades y asignadas a las distintas personas para hacer una unidad dentro de la empresa. En definitiva, eso es organizar. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Pues tiene como objetivo ordenar las relaciones que pueden surgir entre las distintas tareas y áreas de la empresa, como ya hemos dicho. Cuando hablamos de tareas, estamos diciendo dividir todo el conjunto de actividades que hay en la empresa, dividir y posteriormente coordinarlas. Eso es lo que hace la organización, la función de organización dentro de la empresa. Eso lo hacemos en distintas etapas. La primera de ellas, determinar los niveles de organización, es decir, la jerarquía que se da en la empresa. Hay un responsable máximo dentro de la empresa y ese responsable máximo que en un principio en las empresas pequeñas es el que asume toda la responsabilidad de las tareas que se realizan en la empresa, llega un momento en el que no es capaz de hacerlo y debe de delegar esas tareas. Bueno, pues esa delegación ya es un primer estudio de niveles de organización. Es decir, yo delego este tipo de tareas en ti, este otro tipo de tareas en ti, este otro tipo de tareas en ti. Normalmente eso da lugar a áreas funcionales dentro de la empresa. Pero en fin, en definitiva, es establecer una jerarquía y unos niveles de responsabilidad y de organización en la empresa. Hemos establecido distintos niveles, pues le marcamos a esos niveles objetivos y funciones. Este primer nivel tiene estas funciones, este segundo nivel tiene estos objetivos y en función de los objetivos que tiene le asignamos unas funciones y unas tareas. Ese nivel que hemos establecido también determina los canales de autoridad y responsabilidad. Es decir, si hemos establecido que un nivel de responsabilidad depende de otro nivel anterior, bueno, pues hemos establecido ese canal de autoridad. La autoridad depende del responsable y de quién dependa la responsabilidad de esa persona. Y esos mismos canales de autoridad determinan posteriormente canales de comunicación. Esa comunicación en la empresa puede ser vertical y horizontal, es decir, cuando hablamos de comunicación vertical estamos diciendo los distintos niveles que hemos establecido, cómo se comunican entre sí, que normalmente suele ser a través de los responsables de cada uno de los niveles. Pero deben establecerse también vías de comunicación horizontal, que eso es más difícil de definir. Normalmente la comunicación horizontal, los problemas que se producen dentro de un mismo nivel entre distintas áreas, se suelen solucionar a través de lo que llamamos la organización informal, es decir, no suele estar predefinida, aunque en algunos sistemas o estructuras de organización sí que se ha previsto esta comunicación horizontal. Lo veremos más adelante. Cuando hablamos de una comunicación vertical,
Hablamos de una comunicación vertical ascendente o descendente, es decir, desde el nivel superior al inferior o al contrario. Y esa comunicación puede ser oral o puede ser escrita. La escrita suele estar más preestablecida, aunque a veces suele ser también improvisada a través de correo electrónico. Y la oral, evidentemente, es siempre una comunicación no establecida. Pues bien, todos esos niveles se organizan dentro de este proceso de organización y se recogen muchas veces en ese documento que hemos comentado, que refleja la estructura organizativa de la empresa, que es lo que llamamos el organigrama. Bien, hemos dicho que en la primera parte de este tema nosotros lo que vamos a hacer es analizar los estudios que se han hecho sobre organización del trabajo. Estos estudios son casi todos del siglo XIX, porque es a finales del siglo XVIII cuando se produce la industrialización y por tanto la necesidad de desplazar al trabajador desde su casa a un lugar de trabajo. En la medida en la que desplazamos a los trabajadores a un lugar concreto de trabajo es cuando surge esa necesidad de organizar ese trabajo. Bien, entre esos primeros estudios está el de Frederick Taylor de mecanización del trabajo. ¿En qué consistía este estudio? En realizar un análisis detallado de ese proceso industrial y ver cuáles eran las causas que podían motivar un mayor rendimiento en la producción. Y tras ese estudio sacó unas conclusiones. En esas conclusiones estaban las propuestas que hacía. En definitiva, eran aplicar el método científico al trabajo humano, que cuando hablamos de un método científico estamos diciendo vamos a hacer una serie de secuencias, una serie de fases que vamos a realizar antes de empezar a trabajar, y fases de preparación, y son las que hemos comentado antes, la de planificación, que es marcar unos objetivos, preparación del trabajo, que es lo que estamos hablando aquí, de organización de ese trabajo. Vamos a ejecutar ese trabajo, que es la fase de gestión que hemos visto, que formaba parte del proceso administrativo, y vamos a controlar ese trabajo. Es decir, las fases del proceso administrativo que hemos visto son la aplicación de este método científico desarrollado por Frederick Taylor, que habla de desarrollar estas 4 fases del método científico y aplicarlas al trabajo humano, con la finalidad de conseguir el objetivo de todo objetivo de la empresa, que es la maximización de la producción con el mínimo gasto y el mínimo esfuerzo, es decir, ser eficiente y por tanto ser capaces de producir más con menor empleo de recursos. Eso es en definitiva el método científico. Ese método científico lo que logra o se logra a través de la cooperación entre los trabajadores y los directivos, es decir, estableciendo un espíritu de equipo que ayude a conseguir esa máxima producción empleando un mínimo esfuerzo, con la división del trabajo, partiendo de una primera división del trabajo entre las tareas de la dirección y tareas de los trabajadores, es decir, estableciendo o diciendo que al trabajador no se le paga para que piense, sino que el trabajador lo que hace es ejecutar y quien piensa es la directiva, la dirección de la empresa. Esa es quien se encarga de realizar las labores de pensamiento y por tanto de organización, que son esas dos primeras labores que hemos visto, esas dos primeras fases del proceso administrativo, la de organización y planificación. Eso corresponde a la dirección de la empresa. La gestión también corresponde a la dirección, pero ya aplicada directamente sobre los trabajadores. Y por último, proporcionar una remuneración, pero no cualquier remuneración, sino aquella que consiga premiar los resultados y por tanto estimular la productividad. Todo esto son las conclusiones de ese análisis detallado del proceso industrial que hace los estudios de Frederick Taylor. Bien, esos estudios de Frederick Taylor podéis ver un pequeño documental que hay en la plataforma Moodle sobre el Taylorismo y la cadena de montaje, un documental que hay que lo que hace es sacar unas conclusiones sobre las ventajas que ese método científico aplicado a la empresa supone sobre la empresa. Bueno, pues podéis ver ahí una pequeña ilustración. La aplicación del método científico, sin embargo, tiene sus inconvenientes también, y es la fatiga y cansancio del trabajador. Y también en la plataforma Moodle podéis ver un vídeo que es una crítica, en definitiva, a las desventajas que supone esta mecanización del trabajo en el trabajador, a esa fatiga y ese cansancio que supone en el trabajador. Es un extracto de la película Tiempos modernos de Charlie Chaplin. Bien,
Esto es en cuanto a la mecanización del trabajo como resultado de los estudios de Frederick Taylor. No son los únicos estudios sobre organización del trabajo que se producen, sino que Henry Fayol también realiza otros estudios, pero en este caso lo que hace es interrelacionar esa organización científica y aplicarla al factor humano, interrelacionarla más con el factor humano. Es algo que también hacía Frederick Taylor, porque como hemos visto anteriormente, Frederick Taylor hablaba de la división del trabajo, del espíritu de equipo, de la remuneración, pero bien, Henry Fayol lo aplica un poco más a los trabajadores. Vemos que a medida que vamos avanzando en los estudios, vamos viendo más las necesidades del trabajador y se aplican estos estudios más sobre el trabajador que sobre la organización científica en sí misma. Quizás los estudios más profundos sobre la organización científica son los que hace Frederick Taylor. Los estudios de Henry Fayol lo que hace es establecer 14 principios generales de administración, pero establece una cosa, dice que son principios y como principios dice que están basados en la recomendación y por tanto no en una aplicación inflexible, sino que deben de ser de aplicación flexible. Es por tanto una regla que fortifica la organización y facilita su funcionamiento, pero no son una norma de aplicación sin ningún tipo de flexibilidad. ¿Cuáles son esos 14 principios que se establecen? Pues en primer lugar, el principio de división del trabajo. Ese principio, como hemos dicho, ya lo hemos visto en el método científico de Frederick Taylor. ¿Qué es lo que dice? Pues que cada persona debemos de disminuirle las tareas o el conjunto de tareas que desempeña. ¿Qué conseguimos con eso? Primero, especializarlo más en esas tareas que va a desempeñar. Al tener menos tareas, es capaz de especializarse más y hacerlas cada vez mejor. Y en segundo lugar, evitar que pierda tiempo en el cambio de tarea, porque siempre cuando cambiamos de tarea, eso lleva un tiempo. Cambiamos de espacio, cambiamos de herramienta, cambiamos de organización, eso lleva su tiempo. Pues bien, para disminuir ese tiempo y además aumentar la eficiencia con la que el trabajador es capaz de hacerlo, se propone la división del trabajo, con el objetivo, por tanto, de aumentar la productividad. Segundo principio, principio de autoridad y responsabilidad, que nos viene a decir que quien ejerce la autoridad, en definitiva, es quien tiene la responsabilidad, quien se atribuye la responsabilidad de todas las tareas que están a su cargo. Por tanto, se atribuye ese resultado positivo y negativo, quien ejerza la autoridad, entendiendo por la autoridad esa capacidad o derecho de dar órdenes y, por tanto, de recibir o de esperar recibir obediencia. Eso es lo que entendemos por autoridad. Pues bien, quien ejerza esa autoridad de dar órdenes y que espere recibir obediencia, por tanto, debe de atribuirse el resultado o responde del resultado de todo aquello de lo que tiene autoridad. Principio de disciplina. La disciplina es otro de los principios que establece Henry Fayol y que lo que nos dice es que todo, lo que nos viene a decir es que esa disciplina, en primer lugar, que debe de estar basada en la aceptación de los objetivos de la empresa, más que en la imposición de unas normas. Eso sí que sería una buena aplicación de la disciplina, basada en la voluntad de las partes y de las normas establecidas, y que dice también que esa autoridad que tiene el responsable y el superior jerárquico debe de suponer que todos la acepten y que debe de suponer que todos los trabajadores luchen por los objetivos de la empresa. En eso es lo que debe de estar basada la disciplina, en la aceptación voluntaria de esas normas que emanan de la autoridad. Otro principio dentro de estos 14 principios de Henry Fayol sería el principio de jerarquía que hemos dicho que se debe de definir previamente. Esa jerarquía debe estar bien definida de manera que todos los trabajadores sepan exactamente en lo que consiste. Eso es el principio de jerarquía, más que lo que consiste, de quién depende. Y esa jerarquía está muy relacionada con el principio de unidad de mando. Es decir, cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Eso le da claridad a esta jerarquía y evita conflictos. Los trabajadores saben perfectamente de quién reciben órdenes y el directivo sabe a quién debe darle órdenes.
Eso también está en relación con el principio de unidad de dirección, de manera que establecemos que cada finalidad que se establezca en la empresa se ejecuta a través de un programa y tiene un responsable, un jefe. Eso es también principio de jerarquía, de manera que el jefe es responsable de su programa y de su finalidad, o tiene un programa para ejecutar una finalidad y conoce exactamente esa finalidad y tiene a su cargo a los trabajadores que él conoce y que dependen de él para la consecución de los objetivos, en aplicación de ese principio de jerarquía. Otro de los principios de Henry Fayol es el principio de subordinación del interés particular al general. Este es un principio muy difícil de conseguir en las empresas, pero igual que muy difícil, muy importante, porque lo que establece es que aunque establezcamos áreas funcionales o distintas áreas dentro de la empresa y un responsable dentro de esa área, ese responsable debe de en algún momento olvidar o subordinar, más que olvidar, subordinar su interés, el interés de su área, al interés general de la empresa, porque así funcionaría todo bien. Y coordinarse en ocasiones, coordinarse con otras áreas funcionales, a pesar de que eso suponga la disminución o el abandono de determinados objetivos dentro de su área. Eso, vuelvo a decir, no siempre se consigue en la empresa y en ocasiones lo que hay es que equilibrar los distintos objetivos de las distintas áreas, porque muchas veces tú estás subordinando tus objetivos a los objetivos de otra área, pero no ves claro que eso suponga una mejora para la empresa. Ahí está el superior jerárquico, el que debe de coordinar esa subordinación del interés general, que no siempre se ve, vuelvo a decir, desde las distintas áreas. Otro de los objetivos sería el que propone Henry Fayol, es el de espíritu de equipo, es decir, que está muy ligado al de subordinación del interés particular al general, unir esfuerzos con el propósito común. Si todos tenemos claro cuál es el objetivo común, nos resulta más fácil subordinar los intereses propios que nos harían destacar personalmente sobre el interés general. Eso se haría mucho más fácilmente logrando ese espíritu de equipo. Otro de los principios, el principio de remuneración equitativa y satisfactoria. Es decir, este principio de remuneración lo veremos cuando analicemos el tema siguiente, el trabajo y los trabajadores, y veremos cómo se deben de establecer principios de remuneración para que el trabajador sea remunerado en función de su trabajo, en función de la responsabilidad, de la especial responsabilidad que tenga y en función también de cómo su trabajo redunde en el resultado final. Son muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer una remuneración para hacerla satisfactoria en los distintos trabajadores y que suponga una motivación en ellos y no justo lo contrario, una desmotivación, que muchas veces una remuneración que no se considere equitativa y satisfactoria, en lugar de producir motivación, lo que produce es desmotivación en el trabajador. Lo veremos en el próximo tema. Y otros principios también que se establecidos por Henry Fayol, son el de centralización, orden, equidad, estabilidad e iniciativa, que no los tenemos en el libro, pero que le vamos a dar una pequeña pincelada desde aquí. Principio de centralización, que viene a decir que el responsable último centraliza las decisiones que posteriormente va delegando en los responsables que dependen de él, y debe establecer ese equilibrio entre centralización y delegación, pero que responde de todos los subordinados, centralizando las responsabilidades de esos subordinados. El principio de orden, que está ligado al orden en la empresa, pero está ligado también al orden en la distribución de tareas. Que todo el mundo tenga claro la distribución de tareas, qué tareas son responsabilidad de cada uno, y el principio de orden de las cosas, que cada cosa esté en su sitio, lo que ayuda a no perder tiempo tampoco buscando material dentro de la empresa. El principio de equidad, que habla de un trato justo a los trabajadores. Tenemos una serie de trabajadores que debemos de responder de que se sientan cómodos dentro de la empresa, y tiene mucho que ver con esta equidad en el trato, que no quiere decir igualdad, quiere decir que en función de la responsabilidad que se le exige a cada uno se le da un trato diferente. Principio de estabilidad, que nos viene a decir también que cada trabajador, que cuanto más estabilidad tengan los trabajadores,
más se especializan en ello y por tanto son capaces de producir más. Esto ha sido muy puesto en entredicho en la actualidad. De hecho, las organizaciones en la empresa últimamente compaginan este principio con el principio con otros principios que lo que pretenden es la motivación del trabajador, evitar la fatiga y el cansancio del trabajador con una excesiva estabilidad del trabajador. Y el principio de iniciativa establecido por Henry Fayol, que venía a decir que los puestos de trabajo deben de tener cierta flexibilidad y darle cierta iniciativa al trabajador para que responda dentro de su puesto de trabajo ante los posibles cambios que pueda haber o imprevistos que pueda haber dentro de la empresa. Estos son los 14 principios que estableció Henry Fayol de organización científica del trabajo. Yendo más allá, nos encontramos la escuela de las relaciones humanas, que sigue ahondando en los trabajadores, en el espíritu de los trabajadores. Esta escuela de las relaciones humanas viene o se deriva de los estudios que Elton Mayo realizó en la Western Electric Company. Hizo unos experimentos en la factoría de Hawthorne y sacó unas conclusiones. Hay un vídeo colgado también en la plataforma que analiza esos experimentos. Se ve paso a paso cómo se fueron realizando distintos experimentos, estableciendo dos grupos. Un grupo de control, donde se separó a unos trabajadores de la empresa, se los separó del resto y se iba aplicando en ese grupo de control, se iban aplicando determinados cambios en las relaciones laborales para ver cómo respondían unos y otros ante esos cambios, ante ese grupo de control y en la empresa. Y se vio, bueno, los cambios que se iban haciendo eran en cuanto a la iluminación, en cuanto a la jornada laboral, en cuanto a la importancia que se le daba a los operarios, pero se veía que ninguno de estos factores en sí eran importantes. Algunos hacían cambiar aspectos en el grupo de control, pero después los quitaba esos factores y los trabajadores seguían respondiendo, seguían produciendo más que el resto de la fábrica en los que no se había quitado esos elementos que habíamos utilizado para intentar motivarlos. Y entonces llegó a la conclusión Elton Mayo de que, a esta serie de conclusiones que aquí tenemos, que son, en primer lugar, que el espíritu de colaboración que se había establecido entre esos trabajadores que se les había apartado era más importante que todos los cambios que habían intentado hacer. Es decir, habían producido más porque habían generado unas relaciones entre ellos, por eso hablamos de la importancia de las relaciones humanas, habían generado unas relaciones entre ellos que era lo que les producía la motivación a esos trabajadores. Y ese era el factor clave, el espíritu de colaboración que se había producido entre los directivos y los trabajadores. Otra conclusión que sacó, por tanto, de ese estudio era la fuerte relación entre la conducta que los trabajadores utilizaban en la empresa y los sentimientos que tenían con respecto a la empresa. Las normas sociales y las condiciones laborales, por tanto, ejercían una gran influencia sobre esos trabajadores. Mucho más que todos estos cambios que habíamos visto o que se habían intentado experimentar. Otra de las conclusiones que se habían sacado era que el grupo ejerce una influencia significativa sobre el individuo. Es decir, ese individuo que se había separado del grupo, que se había metido en otro pequeño grupo, respondía a ese otro pequeño grupo. Esto se vio porque sacaba a algunos trabajadores de ese grupo y metía a otros y el grupo seguía respondiendo. Por tanto, la conclusión que sacó era que lo que respondía en sí era ese grupo y que, por tanto, el grupo tenía esa enorme influencia sobre el individuo y la productividad sería mayor si el trabajador se encuentra integrado socialmente y motivado, que es lo que pasaba en ese grupo de control. Eran trabajadores muy motivados, muy integrados todos socialmente, que rápidamente integraban a los nuevos trabajadores que se incorporaban en ese pequeño grupo. Y ese nuevo trabajador que se incorporaba en el grupo producía con la misma intensidad que el grupo al que se incorporaba, porque estaba integrado socialmente. Por tanto, los estándares del grupo, es decir, las consecuciones los objetivos que conseguía ese grupo contribuían a establecer el producto de ese individuo que se incorporaba a ese grupo. Es otra de las conclusiones.
Y la última de las conclusiones, que el dinero, la remuneración, que era otro de los factores que se cambiaba también entre los distintos trabajadores, era menos importante en el rendimiento que esos factores que hemos analizado. Este estudio dio posteriormente lugar en los años 60 a los estudios que hicieron avanzar un poco más en los estudios de las relaciones humanas, y en los años 60 Maslow estableció su teoría sobre la motivación, que veremos en el tema siguiente. Como conclusión de todos estos estudios, pues establecemos como conclusión que la división del trabajo es un concepto fundamental, porque efectivamente aumenta la productividad en los trabajadores y es por tanto uno de los principios que se desprenden de la organización del trabajo y que hace referencia pues a ese número de tareas en los que dividimos el trabajo y que posteriormente asignamos a los distintos trabajadores, pero que no es quizás el principio fundamental, porque con los estudios de las relaciones humanas de Elton Mayo vimos que esas relaciones humanas son capaces de aumentar la productividad también, además, y no solo la división del trabajo.